Religión de los Espíritus. Extraño Delito es uno de los capítulos. Religión de los Espíritus es una obra que fue hecha en función de reuniones que iban teniendo con Chico Xavier, un grupo de personas reducido, y analizaban el aspecto religioso del libro de los Espíritus. Entonces, tomaban en consideración alguna cuestión del libro de los Espíritus, la analizaban entre ellos, y después se recibía un mensaje de Emmanuel que quedaba grabado o transcripto, y de esta forma sale este libro extraordinario. Mensajes cortitos a la luz de la enseñanza espírita, pero centrado en el aspecto religioso del libro de los Espíritus. Esto es así. Y este capítulo es uno de ellos, Extraño Delito, que nos llamó la atención la forma en la que está tratado el tema, y dijimos, vamos a compartirlo en una reunión aquí en Quilmes. Ojalá que les guste como nos gustó a nosotros, ojalá. Bueno, esto es lo que les decía, la sustancia de religiosa del libro. Fueron 91 sesiones, miren, de estudio de la doctrina espírita, y en esta oportunidad se analizó la cuestión 798 del libro de los Espíritus. Yo digo, ¿por qué habrá sido? Y me puse a indagar en detalle sobre esta cuestión del libro, la cuestión 798 del libro de los Espíritus. Van a ver algunas pequeñas pinceladas que vamos a ir destacando de este tema, la grandiosidad de Kardec en cada una de las preguntas, la razón de ser y el análisis que este grupo ha hecho, y por supuesto después Emmanuel hablando de esta cuestión. Para nuestro gusto no tiene desperdicio. Ojalá que lo podamos disfrutar juntos. La cuestión 798 del libro de los Espíritus, Kardec dice, esto le pregunta a Kardec a los espíritus, ¿llegará el espiritismo a ser una creencia común o continuará siendo patrimonio de algunas personas? ¿Por qué le preocuparía esto a Kardec? ¿Todo el mundo irá a conocer esto o será solo para nosotros, para este grupo que estudiamos, que vimos las mesas giratorias, que nos mandaron las preguntas, que hicimos el análisis de cada una de ellas, que lo consultamos, que lo llevamos a la consulta de otros mediums, y que finalmente sacamos el libro, esta edición final, el 18 de marzo de 1860. La primera en el 57 y la segunda en el 60. Kardec le preocupaba esto. ¿Será una creencia común o servirá para otras personas? Y miren lo que le contestan los espíritus. Yo hice un extracto nada más, es mucho más larga la respuesta. Por cierto que llegará a ser una creencia común, le dice, y señalará una nueva era en la historia del género humano. Paramos acá. Llegará a ser una creencia común. Llegará a ser una... Y va a ser un antes y un después en la historia del género humano, le dicen los espíritus. Sin embargo, habrá que sostener grandes luchas, más aún contra el interés que contra la convicción, porque no hemos de ocultar que existen personas interesadas en combatirlo, unas por amor propio y otras por causas completamente materiales. Grandes luchas, aún contra el interés más que contra la convicción. ¿Por qué le dicen esto a los espíritus? Porque no se puede negar esta verdad. No se puede negar la realidad del mundo espiritual, salvo extremos casos de necedad. Si no, es una realidad que no se puede negar. Se demuestra de todas formas y de mil maneras distintas. Entonces, como no se puede negar, ¿qué es lo que sucede? Y ataca el interés. Algunas van a querer combatirlo por amor propio y decir, ¿cómo? No puede ser que yo me haya equivocado. Toda la vida dije que la reencarnación no existe. No puedo decir ahora que existe. Las grandes autoridades de algunas religiones tradicionales. Y otros por causas completamente materiales. Porque va de suyo que muchos centros religiosos son centros económicos. De hecho, las más grandes sumas de capital en dinero están en manos de religiones del planeta, las más tradicionales. Entonces, esto rompe con esas religiones. No se necesita un templo para orar, para acercarse a Dios. Entonces, los espíritus le dicen, mirá, ojo, va a ser universal. Sin embargo, todo lo que venimos compartiendo, son extractos de la respuesta, es mucho más larga la respuesta. Y después Kardec
por si esto fuera poco, en esta cuestión 798, por si faltaba algo, él dice, esto es Kardec, solo a la larga se transformarán las ideas y nunca lo hacen de súbito, nunca de golpe. Se debilitan con el paso de las generaciones y concluyen por ir desapareciendo poco a poco con quienes la profesaban. No es que de golpe se cambia todo. Quienes sostienen las ideas las sostienen. Y con la muerte de estos que van, es como, vieron que dice, cuando se van muriendo los viejos van desapareciendo. Bueno, con esto va pasando parecido. Esto ya lo anticipa Kardec. No esperen de golpe, solo poco a poco. Recordad el paganismo, cuando hay puntos suspensivos porque está cortada la respuesta, es más larga. Fíjate lo que pasó con el paganismo, en otros términos, diría Kardec. Cuando aparece el cristianismo, 400 años después convivió con el paganismo. No es que el paganismo desapareció, no es que las figuras del politeísmo, con las religiones que cada familia tenía, desaparecieron. No, convivían. Cuando se fueron muriendo y fueron desapareciendo, el paganismo se fue yendo con ellos. Aunque, permítanme, hay algunas estatuas que se mantienen. Hay unas figuritas que se mantienen, que tienen que ver más con el paganismo que con el cristianismo. Pero es para otro día. No, hoy no, Claudine, hoy no lo tratamos eso. Pero se mantienen algunas. No ha cedido tan rápido el terreno. Bueno, seguimos. Lo mismo ocurrirá con el espiritismo, dice Kardec, que está realizando muchos progresos. Pero habrá todavía durante 2 o 3 generaciones, el subrayado nos pertenece, habrá 2 o 3 generaciones un fermento de incredulidad que solo el tiempo logrará disipar. A pesar de esto, su marcha será más rápida que la del cristianismo, porque este mismo le va abriendo el camino y el espiritismo se apoya en él, en el cristianismo. El cristianismo tenía que destruir el paganismo. El espiritismo solo ha de edificar. Fantástico, fantástico lo que dice Kardec. Pero miren este detalle, 2 o 3 generaciones, pero habrá todavía durante 2 o 3 generaciones. Imaginemos, pensemos juntos, 60 años una generación, 50, 60 años, podría ser, ¿no? O sea, si son 2 o 3, 180 años. El libro de los espíritus está cumpliendo 165 años. O sea que estamos en plena etapa de cambio de generaciones. ¿Se entiende? O sea, todavía no pasó esto. Si nosotros tomamos 50, 60 años, estamos todavía dentro de esa etapa de la modificación. O sea que todavía pueden seguir suscitándose estas luchas que debemos atravesar para llevar el libro de los espíritus a la universalidad como pretendemos. Estamos en plena etapa, casi terminándola. Pero todos nosotros estamos en esa etapa del libro de los espíritus, dentro de estas 2 o 3 generaciones que Kardec nos señala en 1857, 165 años, si son 160, 180, más o menos. Imaginemos 170 para estar más cerca, digamos. Estamos en plena etapa de recambio. Lindo detalle, ¿no? Pero por si algo faltaba, miren lo trascendente de esta pregunta, que nosotros encontramos la nota de Herculano Pires, por si algo faltaba, si queremos enriquecer más todavía esta obra. Y Herculano Pires nos dice, el transcurso del primer siglo del espiritismo vino a confirmar plenamente esta extraordinaria previsión de Kardec. En la primera centuria de su desarrollo, el cristianismo era todavía una oscura secta terriblemente perseguida. Solo en las postrimerías del tercer siglo alcanzó el desarrollo y la universalización que el espiritismo presenta en sus primeros 100 años. La marcha del espiritismo se ha hecho con rapidez mucho mayor y su victoria brillará más pronto de lo que se espera. O sea, por la razón que sea, el espiritismo, cuya base es el cristianismo, creció en 100 años más que el cristianismo mismo en 400. Que la previsión es real, es exactamente esto que nos dice Herculano Pires, esta aseveración de Kardec. O sea que venimos bien, aunque parezca que seamos pocos, los cristianos eran menos. Por lo que sea, es cierto, la tecnología, los medios de difusión, claro, ha cambiado todo, pero también podemos decir la profundidad del espiritismo ha hecho que esto sea así. La simpleza del espiritismo,
que llega a todas las clases sociales, o al menos tiene la capacidad de llegar a todas las clases sociales, hizo que esto sea posible. En 100 años crecimos más que el mismísimo cristianismo, que es la base de nuestra enseñanza. Fantástico. Todo en la cuestión 798 del libro de los Espíritus. Todo esto en una sola pregunta. Y está encima reducida. Ustedes cuando la vayan a ver, si pero Raúl nos dijo esto. Y bueno, es cierto. ¿No? Si no estamos hasta mañana con esta sola pregunta. Y Claudio dice, no, te diste haber hablado de otras cosas. Nos tiene cortito Claudio todo. ¿A ustedes también? ¿A nosotros? Sí. Así nos está dejando. Piel y hueso. Bueno, seguimos. Extraño delito. Así Emmanuel tituló este capítulo en casi sobre el final del libro, un poquito más allá de la mitad, lo van a encontrar cuando lo lean. Dice, Jesús no fue víctima de un asesinato común, no vayamos a creer eso. Y lo mataron, y vaya que lo mataron, pero no fue víctima de un asesinato común, no. Fue apresado sin justificación, indagado, procesado, calificado como reo y condenado a muerte por el más alto consejo de la comunidad a la que él pertenecía, el Sanedrín, el consejo político de los fariseos. Pero como los fariseos no podían condenarlo a muerte, además no había razones, pero lo buscaron, él estaba orando en una montaña. Lo buscan, lo apresan, lo llevan, le inventan un juicio. Como no pueden condenarlo a muerte, tienen que someterlo a las autoridades romanas, que ellas sí podían condenar a muerte, cuya forma de condena era la crucifixión. Los romanos no pueden sacarse esto de encima, no pueden culpar a nadie, porque la condena a muerte por crucifixión era propia de los romanos. Bueno. Entonces, él pasa todo esto. Y la sentencia fue derivada a la ratificación del arbitrio romano en la persona de Pilatos. Pilato era como una especie de intendente, para que entendamos ahora, Y Pilatos dice, bueno, vamos a ver qué dice Antipas, que era como un gobernador. Y todos medio que se querían, no querían tomar la decisión, digamos. Quienes han tenido jefes en sus lugares de trabajo, vieron cuando hay que firmar, que dan vueltas, Esto es así, pero la ley sigue así, pero nadie lo firma, digamos. Bueno, Antipas era la autoridad provincial, y además, por si algo faltaba, la multitud. ¿A qué multitud? A la que lo habían llevado para que lo condenen. Miren qué notable, qué inteligente Pilatos. Miren, qué cosa, ¿no? Sí, al que lo lleva para que lo condenen, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que soltemos a Barrabás o que soltemos a Jesús? Estaba clarísimo la respuesta. Estaba clarísimo. O sea que todos iban lavando las manos, ¿no? O sea, Pilatos fue el que aparece en la historia, pero en verdad se iban todos. ¿Se entiende, chicos? Por las dudas, a la multitud, ¿qué hacemos? ¿Soltamos a Barrabás o a Jesús? No, maten a Jesús, maten. Claro, si ellos no podían matarlo, pero los romanos sí lo podían matar. Y no vacilaron. Quienes lo mataron eran soldados romanos. No dudaron. Bueno, ninguno de los poderes levantó la voz para defenderlo, está clarísimo. Nadie dijo nada. Que sigan para adelante con la sentencia, digamos. Sin embargo, ¿cuál habría sido la culpa del maestro dentro del marco de esa época? ¿Cuál fue la culpa? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? ¿Qué hizo para que lo maten? Él declaraba que no había venido a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Tú eres rey, mi reino no es de este mundo. ¿No eres el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Si no estoy luchando contra ningún rey, no estoy sacándole poder a ningún rey. ¿Enfrentaba acaso a los poderosos del mundo, Jesús? Estamos buscando razones, a ver, Emmanuel busca los motivos. ¿Por qué lo matan? ¿Por qué lo mataron? ¿Que acaso enfrentaba a los poderosos del mundo? No poseía una piedra siquiera donde apoyar su cabeza. ¿A qué poder hacía tambalear Jesús? Si él no tenía poder. No tenía una piedra donde apoyar su cabeza. ¿Combatía a los políticos gobernantes, acaso? ¿Se oponía a los políticos, Jesús? Enseña el respeto a la legalidad diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tampoco se oponía a ellos. No empieza a haber razones. Se empiezan a derrumbar todos los argumentos. ¿Había menoscabo al prestigio de los médicos, acaso, de la época, con lo que Jesús hacía?
Y bueno, él recurría solo a la oración y al magnetismo divino para socorrer a los enfermos. Él no hacía otra cosa, no daba medicamentos, no prescribía recetas, es decir, no atentaba al poder de los médicos tampoco. Hacía una oración y el magnetismo, y con eso los curaba. Ahí era culpable de esto también. Eso es motivo para matar a alguien. Insultó a los filósofos y estudiosos del espíritu. Él mismo anunció que todos hemos de conocer la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es el problema? Interesante, ¿no? El análisis que hace Emmanuel de esta pregunta. ¿Y lo nuestro? Kardec y Jesús, 165 años después, estamos en plena etapa de la tercera generación. Miren, el sabio. ¿Por qué se intenta frenar al espiritismo? Todo esto que venimos viendo, el análisis que hace Emmanuel respecto a Jesús. Y nosotros decimos, ¿y al espiritismo por qué se intenta frenarlo? ¿Por qué? Y nos trajimos también algunos interrogantes sobre la base de lo que venimos estudiando. Nos tomamos ese atrevimiento. ¿El espiritismo enfrenta acaso a los poderosos del mundo? Nosotros enfrentamos a los poderosos del mundo. ¿Vos los enfrentás? Ustedes lo enfrentan. No. Somos los únicos religiosos que no vivimos de la religión, sino para la religión. No nos paga nadie a nosotros. No cobramos. Al contrario, aportamos. Y gustosos y felices encima de aportar. Somos los únicos religiosos que no vivimos de la religión. Vivimos para la religión. Menoscabamos el prestigio de los médicos, nosotros. Atentamos contra la Organización Mundial de la Salud, nosotros. Atentamos contra ellos. Recurrimos solo a la oración y a los pases bioenergéticos, para socorrer, o la bioenergía, para socorrer a los enfermos. No hacemos otra cosa. Oramos y damos pase, bioenergía. No prescribimos ningún medicamento. El espiritismo insulta a filósofos o estudiosos del espíritu. Nos invita a pensar para buscar la verdad que nos hará libres. Pestalozzi enseñó a Kardec que a pensar se aprende pensando. Y Kardec nos enseña que a pensar se aprende pensando. ¿A quién molestamos? ¿A quién insultamos? ¿A quién hacemos mal? Si solamente invitamos a pensar, ayudamos a que no nos engañen. ¿Ataca a la fe religiosa el espiritismo? Estamos buscando alternativas. ¿Por qué lo intentan frenar? Estamos viendo distintas alternativas. A la economía, a los filósofos. ¿Atentamos a alguien? ¿A la Organización Mundial de la Salud? ¿Le hacemos mal a alguien? Bueno, venimos viendo cómo no. Y por ejemplo, ¿y a la fe religiosa? ¿A la tradicional? Y nos propone mirar frente a frente a la razón, porque solo es inquebrantable aquella fe que es capaz de mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. O sea, atacamos, no. Nos propone mirar a la razón, frente a frente, ¿sí? Que solo es inquebrantable esa fe, la que es capaz de mirar a la razón, o sea, la que nos hace pensar. ¿Les gusta el tema? ¿Sí? Seguimos entonces. Si me dijeron que sí, seguimos también. Tengo la aprobación acá adelante. Bueno, pues vieron que bien me estoy portando, ¿no? Tengo la preceptora sentada adelante. Bueno, seguimos. ¿Combate a los políticos gobernantes el espiritismo? ¿Los combate? Enseña el respeto a la ley y esgrime la caridad como bandera. A lo mejor esto les molesta. Nosotros esgrimimos la caridad, porque decimos que fuera de la caridad no hay salvación. Ni siquiera decimos fuera de la política, ni fuera de la iglesia, ni fuera del espiritismo. Fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, ¿a qué gobernante le puede molestar? Es más, no solo no le molestamos, nosotros nos dimos el lujo y la osadía de prestarle nosotros a los políticos nuestras instituciones. Se quedaron ellos sin un jardín para dar educación a criaturas de 4 o 5 años, de jardín de infantes, 3, 4, 5. Y nosotros vinieron por 2 meses, le dimos más de 2 años y medio, ¿no? Nosotros acompañamos a los gobernantes, desde el espiritismo. Ellos no, tampoco atentamos contra los gobernantes. ¿Por qué se intenta frenar el espiritismo?
para que lo pensemos juntos. Bueno, es la ciencia que tiene su propia metodología para explicar qué somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Con esto conseguimos libertad. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué soy? ¿Soy un alma? ¿Qué soy? Tengo un cuerpo. Soy un alma que tengo un cuerpo. ¿A quién puede molestar esto? Si esto te da libertad, pensalo conmigo. Acompáñame en el pensamiento y vas a ver que vas a sentirte cada vez más libre. Kardec inicia el libro de los espíritus con esta definición de Dios. ¿Qué es Dios? Causa primera de todas las cosas, inteligencia universal suprema. Con la primera pregunta, así arranca Kardec. Demuestra en las primeras 16 preguntas y respuestas cómo la idea de Dios está íncita en el hombre. Está dentro nuestro. ¿Y cómo puede ser? Me preguntaba una vez un alumno de nivel 1 en la sociedad. ¿Cómo puede ser que esté íncita? ¿Qué significa? Entonces yo le di un ejemplo. Luego, hace unos años atrás, vino una mujer y me dice, Raúl, sufro porque fulanito es un ser muy noble, es muy noble, pero tiene un ateísmo tan grande, y yo lo veo sufrir. Y yo lo veo sufrir. Vos no hablarías con él. Y me puso en una encrucijada. Y mirá, le digo, yo tengo por costumbre que si no me preguntan, no contesto. Porque se supone que si no me preguntan es porque no les interesa lo que puedo tener para decirles. Y dice, ¿y no hablarías igual con él? Me insistía. ¿Y vos cómo sabés que quiere hablar conmigo? Le digo yo. iba viendo las alternativas, digamos, ¿no? Y me dice, porque yo he hablado con vos, y si lo que vos me decís a mí, yo se lo digo a él, no creo que haga efecto. Pero si se lo decís vos, y le digo, ¿y cuándo te parece? Yo digo, para ver si lo podíamos dilatar un poco. Digo, y esto lo hace cambiar de punto de vista y me libera de esta obligación, digamos. Y insistía esta señora. Y dice, si te parece hoy. Dice, ahora cuando salimos del trabajo. ¿Y él estará acá? Le digo yo. Sí, está, dice, porque yo tuve la precaución de... Y vos vas a venir conmigo, le digo yo. Sí, yo voy con vos. Bueno, dejá que aviso en casa que voy a llegar un poco más tarde, porque si tenía que ir a hablar de la idea de Dios, yo no sabía cuánto tiempo me llevaría, y además con alguien que no creía en Dios. Entonces me llevan, me presentan, charlamos con la persona. Y yo digo, yo estaba delante y digo, pobre hombre, decía yo, para mí adentro, ¿por qué? Era ella la que quería que yo hablara. No, él no era el que quería hablar conmigo. Y él se mostraba también muy respetuoso conmigo como yo con él. Entonces yo lo miro y dice ella, bueno, mira, le dice fulanito, a mí me gustaría que hables con Raúl el tema del ateísmo y esta necesidad que para vos no existe. Y... Sí, dice yo, bueno, yo no creo en Dios y estás en todo tu derecho. Así como algunos, digo, en verdad te digo que yo tampoco creo en Dios. Entonces se quedó. Digo, yo tengo certeza de Dios. Creerle, digo, le doy duda. Yo tengo certeza de que Dios existe. Mirá qué bien, me dice el hombre. Mirá qué bien. Digo, y es una verdad que está íncita en vos. Sí, me dice él. Sí. Y la mujer, muda. Me acompañó hasta ahí nomás, digamos. Ella escuchaba. Sí, le digo yo, está íncita en vos. Es más, le digo, está tan íncita en vos, en mí, en ella, que no creer en Dios es pelearnos con nosotros mismos. Entonces me clavó la vista, como diciendo, ¿cómo? Sí. ¿Y por qué pelearnos con nosotros mismos? Porque está íncita. Es como decir, tengo que no creer y no aceptar algo con lo que yo ya vine.
incorporado, que es la idea de Dios, porque la idea de Dios está en tu conciencia. Es una idea que está grabada por Dios en tu conciencia. Entonces, donde vos vayas, Dios tuvo esa precaución de que lo lleves a Él a donde vos vayas, porque está en tu conciencia. Por eso está íncita. Silencio total. ¿Escuchaste? Le dice ella. Sí, sí, estamos escuchando. Tengo que decirte algo. Se quedó con la idea de la pelea. Dice, nunca me habían dicho eso, que yo me peleaba conmigo mismo. Y tenés razón. Dije yo. Creo que fue el guía de él. Qué bien, le digo. Y antes de lo previsto, yo iba calculando, había un reloj de pared, iba mirando la hora. Y antes de lo previsto, sí, dice, yo me peleo. Y te voy a decir más. Ya que tuviste la generosidad de venir a hablar, digo, en verdad, agradecerle o enojate con ella, que fue la que me trajo. Dice, todos los días de mi vida me peleo con Dios. Y en realidad me peleo conmigo mismo con esto que me decís. Todos los días, cuando me levanto antes de lavarme los dientes, tengo que buscar un motivo y una razón para convencerme de que Dios no existe. Y lo hago desde hace no sabes qué cantidad de años, me dice. Y ahí me dejó mudo a mí. Porque miren qué confesión. Estaba planteando cosas muy profundas. Y yo tomo aire y le digo, ¿y si a partir de ahora, en lugar de pelearte con vos mismo, aceptás la idea de Dios? ¿Aceptás que venís con ella, que naciste con la idea de Dios dentro tuyo? ¿Sabés? Le digo, una vez una alumna en nivel 1 me dijo esto, a lo mejor te sirve. Si vos me preguntás qué es Dios, yo no sé qué decir. Ahora, si me preguntás si siento a Dios, te digo todos los días de mi vida. No lo pienses a Dios, sentilo. Sentilo. ¿Quieren saber el resultado ustedes, no? ¿Quieren saber? Cambió. Él no me lo contó, pero ella sí me lo contó. Cambió. Yo dejé pasar un tiempo y le pregunté, ¿cómo viene la idea de Dios? Fue un antes y un después, Raúl. Un antes y un después. Se dejó de pelear, aceptó la idea de Dios. La aceptó. Dice, sonríe, reniega menos, está como más contento, me decía ella. Digo, no es magia, es Dios. Es Dios. En su esencia, el espiritismo es la verdadera doctrina de Cristo. Jesús es el ser más biografiado de la historia, más de 500.000 biografías tiene Jesús, más de 500.000. Y el libro de los espíritus es un tratado de autopsicoterapia. Genera equilibrio emocional y da a la vida el sentido más profundo, que somos, de dónde venimos, para qué estamos, por qué nací, qué pasa conmigo cuando dejo el mundo, a dónde voy, con quién me encuentro. Los que partieron se fueron para siempre. Es autopsicoterapia, chicos. Este libro lo podemos leer toda la vida, estudiar toda la vida. Vamos a... toda la vida. Porque es autopsicoterapia. Es solamente buscar el libro y estudiarlo. Millones vieron la manzana caerse, pero Newton se preguntó, ¿por qué habrá sido así? Muchos vieron, pero uno se preguntó. Debemos preguntarnos, ¿por qué nos quieren quitar la religión de nuestras vidas? ¿Por qué será que nos quieren quitar la religión de nuestras vidas? Y se empeñan, y destinan muchos fondos a eso.
¿Por qué nos quieren quitar la religión de nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Estamos dispuestos a perder esto? ¿Vamos a entregar la religión con la que nacimos así porque sí? Un famoso músico inglés en la escuela primaria le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y él dijo, feliz. Y la maestra le dice, no entendiste la pregunta. No. Usted no entiende la vida, dijo el músico. La religión es felicidad. Es felicidad pura. ¿Cómo podemos hacer para ser siempre felices? Quitar la palabra siempre. Muchísimas gracias por sus oídos tan atentos.